Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos de nuevo a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Savi. Espacio dignísimo para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, se inicia un nuevo año, 2026, todos esperanzados en que las cosas tienen que ir a mejor y no a peor, porque, como se dice siempre, de la esperanza, hay que estar pendiente de la esperanza, porque uno quiere que le lleguen las cosas, los deseos, los buenos deseos. Hay gente que apuesta hasta los malos deseos también, gente que se muera, gente que le vaya mal, etcétera, etcétera. Porque en este mundo hay de todo, como se acostumbra a decir. Pero es un año de expectativa, un año. La gente sabe que las cosas del 2025 fueron muy difíciles para mucha gente, indiscutiblemente. Años de guerra en el globo, son muchas preocupaciones con las potencias y los países más pequeños que también son dependientes. Y hay tensiones que indiscutiblemente le complican la vida a los ciudadanos. Entonces, por eso muchas veces hay que decir que aunque riamos, no estamos para broma, porque la verdad que hay muchas dificultades, principalmente en nuestro país. Y vamos a hablar de esas expectativas también. Bien, vimos aquí la semana pasada, creo que fue así, el Instituto Duartiano hizo unas quejas válidas de que en los tribunales de la República se estaba prescindiendo de la Biblia, del crucifijo, principalmente el crucifijo, que siempre están en las mesas de los jueces ahí, a lo que vayan a declarar. Y se quejaban también de que en la bandera, el escudo de la bandera, lo han quitado de principalmente en las oficinas públicas, la esfera oficial. Incluso se sustituyó como símbolo diríamos, del oficialismo, porque todos los impresos
comunicaciones del Ejecutivo se acostumbraba a las hojas timbradas con el escudo nacional. Pero le quitaron el escudo y pusieron la cúpula del Capitolio, que ya nosotros habíamos dicho que esa cúpula es una copia fiel de las cúpulas, diríamos, no solo la de la antigua Roma y Grecia, sino la del Capitolio americano. Que eso fue que Trujillo seguro se enamoró de ese edificio y dijo, mira, háganme, mire, ingeniero Alexandro, háganme un Capitolio con ese modelo que tiene el Congreso de los Estados Unidos. ¿Quién sabe? Entonces, el escudo desapareció aquí. Eso comenzó en el gobierno de Danilo Medina, porque yo recuerdo que siempre le hacíamos esas precisiones al señor Gustavo Montalvo, que era el ministro de la presidencia, que por cierto, nadie sabe de Gustavo Montalvo. Eso se lo tragó la tierra, parece. Parece que juró no ser funcionario jamás en su vida, porque la verdad que desapareció de la opinión y de la vista de la gente, que todavía es más. Entonces, el Instituto Baltiano tenía razón, o tiene razón cuando ha hecho esos planteamientos, incluso la bandera dominicana. Los colores también se lo han alterado como una forma de ser complaciente con la fusión con los haitianos. Y este gobierno ha seguido la misma práctica, peor, porque que ha borrado el escudo nacional. Pero cuando se referían al asunto del crucifijo, es notorio porque en los tribunales se acostumbra que al reo o a la persona que va a declarar ante un juez, por lo menos en el mundo cristiano, le dicen al declarante, mire, ¿cómo usted quiere declarar? ¿Usted quiere prometer o jurar? Es decir, si va a prometer, no necesariamente tiene que estar la Biblia ni el crucifijo. Usted va a jurar, tiene que jurar con el crucifijo. Pero hay que ponerle el crucifijo ahí. Bien. Como eso no lo están poniendo en los tribunales, entonces parece que estamos en un ambiente de que los imputados son lo que van es a prometer, no a jurar. Esa es, la pregunta es, el juez me imagino que le dice, ¿cómo usted quiere declarar? ¿En forma profana, prometiendo o jurando? Bueno, habían esas, diríamos, esas opciones. Pues hoy o ayer, no sé, el nuevo alcalde de Nueva York es un musulmán y juró ante el Corán. Ahora, eso es raro que en Occidente una persona jure, principalmente un funcionario, porque un reo, no sé, porque el reo, no sé cómo se manejan esos tribunales musulmanes, pero un funcionario que jure, la costumbre en América Latina y en Occidente, en sentido general, es que jure con la Biblia, o si es un mundo cristiano, que jure con la Biblia, el funcionario, e incluso en Estados Unidos los mismos presidentes de la República tienen que jurar ante la Biblia ahí. Jurar, no prometer, sino jurar. Este señor ha sido acusado de comunista por el trumpismo, o el MAGA, o la derecha extrema, o el Partido Republicano, porque él es demócrata. Pero ningún comunista jura. El comunista promete, profanamente hablando, porque no es ateo. Y el que es ateo no cree en los dioses. En ningún dios él cree. Aunque no diga que no cree que hay dioses. A él no le importa eso, que haya o no haya Dios. Pero él no cree en dioses. Entonces eso es un ateo de verdad. Hay ateos, como yo he dicho aquí, un ateo que yo no recuerdo dónde fue que yo vi esto, pero un ateo que dice que
Dios no es más que un invento del propio hombre, pero que hizo a Dios tan perfecto, lo hizo tan perfecto y tan a imagen y semejanza de sí mismo, que el mismo hombre le teme a esa figura creada por él, que es Dios. Omnisciente, porque es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, esa categoría se la dio el propio hombre a Dios. Eso es un ateo confeso. Bien, pues entonces este señor Mamdani, que es musulmán, la verdad que ha llamado la atención porque fue a jurar ante el Corán, señores. Es decir, en esa ciudad de Nueva York, la verdad que estamos viendo cosas que son de locos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo digo, eso está pasando. Eso lo ha generado el trumpismo, pienso yo. Me dirán, pero es que Fermín es tan anti-Trump, que ve las cosas. No. Sino, hay personas como ese joven, que si Trump no es el que está en la Casa Blanca, él no se atreve a mandar una candidatura de ese tipo. No se atrevían a mandar una candidatura de un elemento de esto musulmán, que fuera un hombre además que lo que tiene son 7 años en los Estados Unidos, o qué sé yo, o en el Partido Demócrata, pero es un tipo que es nuevo. Y no es verdad que en Estados Unidos y ahí en Nueva York iba ese señor a ser presentado por el Partido Demócrata. Eso me lo presentaron, como decimos los dominicanos, a pota, de maldad. Fue que pusieron al muchacho ahí, claro, él tiene buen discurso. Y vendió ese discurso en Nueva York. Nueva York, que es una ciudad, mejor dicho, el estado es enorme, pero esa ciudad, eso es una cosa cosmopolita y hay de todo. Entonces, como hay de todo y la gran mayoría es gente trabajadora y pobre que está trabajando y ganándose su dinero y su cosa allí por la factoría y los negocios y el gran capital, los grandes ricos de Nueva York viven en una zona concentrada allí. El hombre lo pusieron ahí como para necear a Trump, digo yo. Y el hombre salió alcalde, electo alcalde. Claro, compitiendo también con gente desacreditada. Pero el tipo ganó las elecciones de Nueva York. Y él, lo raro fue que jurara entonces con un Corán. Óigase qué cosa. Pero sí yo quería destacar que el tipo no es comunista, que para que se vea el nivel ideológico en que está cayendo la derecha extrema o MAGA o el trumpismo en los Estados Unidos. Hablar de que de comunista en Estados Unidos, eso es como que choca eso. Entonces realmente es un absurdo. El muchacho burló ahí con su Corán, quiere decir que él cree en su Dios musulmán, cree en él. Entonces no es comunista. Bueno, aquí vamos a caer en nuestro terreno. Yo vi al señor Roberto Santana en la prensa, vi las imágenes de televisión, que es el flamante director de prisiones. Lo vi haciendo un recorrido, parece, por las cárceles del país, cosa que está muy bien. Saludamos que él se ocupe de eso. Que las cárceles están en muy malas condiciones, se sabe eso. Ya La Parra es otra cosa, porque ahí ya han ido mudando esos reos de la Victoria. Pero las cárceles dominicanas son como los mercados dominicanos, que son eso es una aberración, eso es son verdaderos basureros. Uno de basura de verdad en los mercados y otros que ven a los presos, se ven como basuras, porque esa gente vive ahí en condiciones infrahumanas. Pero es bueno que la camine y haga un levantamiento de estas cárceles o penitenciarías. Pero nosotros hemos expresado una preocupación aquí, y es la cárcel de operaciones especiales que hay en la Policía Nacional. ¿Quién vigila aquello? Siempre hemos dicho nosotros.
Por ejemplo, ahí hay un señor, el mayor Mesa Arismén. Ese señor, mayor del ejército, fue ya juzgado para medida de coerción. 3 meses creo que le dio el juez que conoció esa medida de coerción. Entonces ese ex mayor asesinó a una joven aquí en Los Guandules, creo que fue ahí. Un asesinato realmente vulgar, una muchacha jovencísima, Yocasta creo, no recuerdo, Perla Yocasta, fue asesinada de un balazo en la cabeza. Bueno, ese señor va preso. ¿A dónde envían los militares? Ismael es un militar ya superior. Van a esa cárcel de operaciones especiales. ¿Es verdad que esa cárcel tiene el rigor de una cárcel? ¿O eso es un cuartel? Porque ahí lo que funciona es un cuartel. Es decir, la dirección de prisiones tiene control, verdaderamente tiene control de esa cárcel, porque hay demasiados policías y demasiados guardias que cometen fechorías y cometen crímenes y todo eso, y lo envían a esta cárcel. O yo no sé si es a los oficiales nada más que envían allí, pero los oficiales que asesinan como asesinó este señor, esa muchacha, no deben tener condiciones especiales de reo, como si fueran reo exclusivos, porque un militar de alto rango no puede ser considerado un asesino aunque mate, porque mató con un arma reglamentaria. ¿Será? Por eso es que ¿será que lo ponen así? ¿O es porque el militar entonces es odiado por el civil? Y si lo envían a una cárcel de esta, a una penitenciaría de esta, ¿sería agredido? ¿O qué es lo que pasa entonces? Yo no entiendo. La verdad es que sería bueno que Roberto Santana, en ese periplo que está haciendo en las cárceles, se dé una visita por operaciones especiales a ver cómo funciona aquello, porque uno teme, o yo soy de lo que creo, tal vez por ignorancia, por desconocimiento, que ahí los presos lo tratan con mucha consideración, me imagino yo. Yo me imagino que ahí esos presos salen, hacen vida casi normal o familiar y regresan a la casa y ellos mismos como que se autorregulan ahí, pienso yo. Pero ojalá esté equivocado. Pero sería bueno que él, como director nuevo de prisiones, se dé una vuelta por esa cárcel a ver cómo que aquello funciona. Porque debemos estar todos en las mismas condiciones. Los civiles y militares que matan o asesinan, que delinquen, tienen que ir a cárceles que sean cárceles de verdad, porque la cárcel no es que usted lo envíen para que usted se muera en una cárcel, pero es un castigo al fin y al cabo. Es que usted se sienta enrejado allí, en una cárcel, que no es que a usted le pongan allí culebras o gatos para que se lo coman o ratones, no. Pero es que usted sepa que está enrejado, que usted está ahí apartado y que la sociedad lo colocó ahí como una persona peligrosa. Eso es lo que uno entiende, que es la cárcel, porque yo no entiendo esto. Sería bueno, repito, que ese señor Roberto Santana rinda un informe de eso a la sociedad. Señores, esta es una cárcel que funciona como las demás. Excelente, ojalá sea así. Bueno, hay un hecho que a mí me ha llamado la atención, como a otras personas y a muchísimas personas. Porque conociendo nosotros el abajismo rabioso, es decir, este movimiento que surge en República Dominicana ya con el tiempo de la libertad, post-dictadura, una serie de periodistas comunicadores, dado a la crítica severa contra los regímenes que ellos entendían que eran regímenes dictatoriales y regímenes, pero no dictatoriales como el de la dictadura, porque ahí no se podía hablar, eso hay que estar claro.
regímenes de fuerza, regímenes autoritarios, como fue el caso de los 12 años, y esos periodistas, bueno, pues se distinguían porque tenían también sus... se arriesgaban, como se dice. Muy bien. Pero esa gente fue asumiendo papeles políticos y entonces comenzaron a adversar a los políticos, como por en este caso los gobiernos de Balaguer, que eran gobiernos de fuerza. Se sabe que lo obligaron a ser autoritario a Balaguer, porque Balaguer era suave. Si él decía a mí, si no me dicen nada, si no me atacan, yo no ataco. Pero esa gente se quedó con la costumbre que todo lo que oliera a Balaguer, todo el que se unía a Balaguer terminaba siendo también adláter de Balaguer y era un balaguerita. Pasó con la gente del PLD. Es decir, todo el PLDismo, principalmente el leonelismo, a sentir el apoyo de Balaguer, todo lo malo de Balaguer se le quiso indagar al señor Leonel Fernández. Es decir, lo malo del régimen, que eran aquellos abusos de policiales o militares, y que uno sabe que pasaron muchísimas cosas allí, que eran cuestionables y que eran criticables, pero yo he dicho muchas veces aquí, Leonel Fernández es un hombre de derecho, un hombre que nadie lo puede ligar ni al absolutismo, ni a la fuerza, ni a esas cosas de la violencia. Nadie puede unir a Leonel Fernández a eso. Hemos dicho nosotros, incluso el mismo Danilo Medina, que estaba ahí en su partido PLD también, y los PLDistas simple y llanamente recibieron su apoyo político. Pero ese grupo de periodistas se quedó siendo enemigos de Leonel Fernández. Muchos de ellos terminaron como enemigos, diríamos enemigos íntimos de Leonel Fernández. Esa gente que todo el mundo sabe quiénes son, y yo menciono entre ellos, de ese tupido y crecido herbazal, todas esas hierbas, como se dice. Ahí usted tenía a Juan Bolívar Díaz, Uchilora, Zapete, Marino Zapete, Altagracia Salazar, que bueno, un grupo de periodistas. Todo el mundo lo conoce, a lo que yo me refiero. Esa gente no le perdonaba nada que estuviera ligado a un hecho de violación de una ley, o que una medida de fuerza, o de violencia, y nada. No le perdonaba nada a esos regímenes del PLD. Al ver hoy que el presidente Luis Abinader ha dejado en su cargo al director de la Policía Nacional, yo mismo me hago esta pregunta. ¿Ustedes se imaginan que en el régimen de Leonel Fernández o Danilo Medina estuviera pasando lo que está pasando con ese señor de la policía? Que se le venció el plazo y el policía no ha sido reemplazado por el propio presidente, que parece que lo estima demasiado. Ese abajismo rabioso, repito, hubiera llenado los espacios de comunicación, lo hubiera llenado de críticas contra un Leonel Fernández o un Danilo Medina. Hoy están callados. ¿Por qué? Porque todos están, como se dice, beneficiándose en forma umbilical, uno y otro tal vez casi en forma de sanguijuelas atadas al régimen, y se callan. Pero si fuera un gobierno del PLD, esa gente estuvieran hoy escandalizados. Pero así es que andamos en este país. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a ver las cosas del 2026. El gobierno dominicano tiene que apurar el paso. Aquí, allí, allá o acullá, como se acostumbra decir, medios de comunicación, gente común de la calle, comunidades, viven exigiéndoles cumplimiento, vamos a decir así, al gobierno, porque la mayoría de las cosas se han prometido. Y las comunidades y las personas tienden a ser exigentes con el cumplimiento de las promesas. El gobierno ha sido muy tímido. Entonces, cuando se le critica con severidad, mucha gente reacciona del gobierno y reaccionan con dureza muchas veces. Pero para nadie es un secreto que el gobierno ha mostrado ineptitud principalmente en las decisiones gubernamentales que ha tenido que enfrentar. Y las promesas se quedan como aguas de borrajas. Las obras que se están llevando a cabo son obras que van con una lentitud cuestionable, que pone a prueba de que la ineptitud está ahí, presente. Pero además, como se hablaba de la transparencia, el gobierno ha tenido que ceder y admitir que la palabra transparencia ha ido desapareciendo. Y tenemos eventos de corrupción sumamente graves. Entonces el gobierno ha tenido que pasarse sus 5 años en una situación en una situación de ampararse, porque no ha quedado en desamparo, ampararse en la dádiva, hemos dicho nosotros tantas veces aquí, para tapar faltas y culpas. Vienen las brisitas, se han inventado esas brisitas y, como hemos dicho, vienen las brisitas navideñas, la brisita de los Reyes, de la vieja Belén, la brisa de la Virgen de la Altagracia, la brisita del Día de Duarte, vendrá la brisita del Carnaval, la brisita del Día de los Enamorados, la brisita de la Independencia, la brisita de las madres, la visita de los padres y las visitas escolares. Es decir, vamos a estar en continuas brisas, en vientos nunca huracanados, sino vientos suaves que van soplándole a los bolsillos de las familias sus apoyos económicos. Y eso ha creado un ambiente de corrupción y de discriminación extraordinariamente alto. El gobierno no tempera, ha llamado de nadie, ha seguido con esa política dispendiosa y durante 5 años ha sido así. Eso lo ampara, ese déficit que crea cientos de miles de millones de pesos lo amparan con la bóveda extranjera. Hacen un préstamo y cubren el déficit y va todo bien. Pero no va todo bien, aunque se diga que va bien. Y ya en un 6º año de ejercicio de gobierno, el gobierno tiene que ponerle atención a las cosas que tiene pendiente, que ya no va a haber tiempo incluso de que la pueda cumplir. Por ejemplo, las reformas. Al gobierno se le ha ido 5 años hablando de reformas, se plantearon 12 reformas, pero no se ha hecho nada.
muy poco en el ambiente de la policía, una pretensa reforma en la policía, porque los policías siguen siendo más violentos ahora que antes. Bueno, esas reformas se han quedado atrás. El gobierno, sus obras no avanzan. Obras que tienen 5 años, 4 años, y no hay forma de que se terminen, y cada día hay más cuestionamientos sobre ellas. El país tiene reclamos inmensos en los servicios públicos de agua, de salud, en los servicios de la educación. Siempre, cada vez que viene un año escolar, son las mismas preocupaciones de los padres, y eso lo tapan con las famosas brisitas y los bonos. En resumen, el gobierno tiene como que sacudirse, remozarse. Pero decíamos nosotros la semana pasada, al gobierno le pasa probablemente como al caso de la Odisea, de Odiseo o de Ulises, en la Odisea de Homero. Está entre Escila y Caribdis, dos monstruos. Por donde quiera que se mueva, le va a ir mal. Tiene que coger el camino menos mal. Hay un reclamo casi unánime. La unanimidad es difícil conseguirla, pero como se acostumbra a decir, casi unánime, porque hasta en el mismo partido, el oficialismo o el gobiernismo, como también vamos a llamarle ese americanismo de gobiernismo y oposicionismo, también hay la creencia de que hay que remover el funcionariado, porque el funcionariado ha estado fracasando en forma esplendorosa, como se dice. Entonces, el presidente dirá, bueno, si quito a la gente, tengo que poner gente experimentada, nueva, pero es gente que no la tengo en mi partido. Probablemente mi partido carece de gente experimentada. Lo va a buscar de fuera, crea problemas hacia adentro, indiscutiblemente. Bueno, si deja lo que tiene, porque ya tienen, bueno, para venir con un inexperto, mejor nos quedamos con el que está, que ya yo sé cómo está haciendo las cosas, tal vez yo lo puedo ayudar y apurarle un poco. Pero es un riesgo usted seguir con un equipo gubernamental que ha demostrado tantas deficiencias, ineptitudes, pero además con una corrupción que corroe y que ya también entra en un estado de ese funcionario camina, como se dice, confiadamente en el cargo, piensa que no lo van a quitar, tengo 5 años aquí, he hecho raíces, como dice, pero eso da pie a que haga cosas indebidas. Entonces el presidente, digo yo, está entre Escila y Caribdis, esos dos monstruos marinos del estrecho de Mesina, visto en su obra por Homero. Porque la verdad que, ¿qué va a hacer el presidente? Pero hay un reclamo, repito, casi unánime, de que el presidente tiene que remozar su gobierno. Pero bien, es posible que se entienda que eso es una necedad. Muy bien, pero ¿qué está pasando? Los ejemplos huelgan. Las obras detenidas, muchos vicios, no avanzan, los gastos del gobierno, no hay reforma, nadie está creyendo en nada, entonces el gobierno está en una situación que va a iniciar un año que se le están haciendo exigencias y solicitando cosas que no la va a poder cumplir o no se sabe cómo la va a cumplir. Yo vi, por ejemplo, innovación tecnológica en el agro, pero usted sabe que ahí no va a haber innovación tecnológica con un grupo de 5 años de gente inexpertos, gente que no sabe lo que tienen entre manos, que lo que son pueden ser agricultores o galleros. Explíqueme usted, si usted es un ministerio de agricultura, el nivel de hoy de tecnología y de información y de mercado y de tratado, ese puede estar en manos de galleros y de un qué sé yo, ¿cómo que se llama esto? Un zonafranquero. Eso no puede estar así. Y así andan las instituciones públicas todas cuestionadas. Entonces, ¿cómo se va a desempeñar el gobierno en lo que queda?
El 2026 es un año crítico para el gobierno. Si el gobierno no tempera a cambiar, va a tener que seguir con los mismos errores y con los mismos funcionarios erráticos y corruptos, que es peor. Pero viene el periodo 2027, que es un año electoral o preelectoral. Si el 26 no se convierte en un año de realizaciones para el gobierno, de terminar esas obras que tiene comenzadas 4 y 5 años y no avanzan. Ustedes se imaginan el ridículo que es para un gobierno ese trabajo de la carretera Duarte o del kilómetro 9, que se termine eso a mediados del 2026, el 9, o que la Duarte no se pueda terminar en el 2026 y quede eso pendiente para el 2027. El monorriel de Santiago, usted no sabe ni cuándo que van a entregar esto. El teleférico, o la ampliación de unos teleféricos, que el teleférico en sí es una obra buena, importante, y se le saluda al gobierno, pero hay que terminar la obra y hacerla bien hecha. El metro, ya no caben más reclamos. No que se termine rápido, sino que se haga bien, que es peor. Los vicios, como se le señalan de esas obras. Así usted encuentra los acueductos, los problemas de los hospitales, los problemas de la escuela, los servicios públicos están muy cuestionados. Por la vía de las reformas, acabo de decir, 12 reformas se anunciaron con bombos y platillos y no se sabe nada de ninguna de esas reformas. Entonces hay una situación que no es solamente el turismo, como hemos dicho, monoinversión, que incluso ya veo que en Pedernales hay prácticamente una crisis. Se están haciendo los hoteles, pero los hoteles están lejanos del pueblo. Parece que el pedernalense no tiene mucho acceso al empleo, la mayoría de los empleos lo tienen haitianos que cruzan de ahí de Haití. Como siempre pasa con la construcción, la mayoría son haitianos. Pero además, hay gente que dice que lo están separando de sus terrenos que ocupaban, están siendo desplazados por inversionistas. Las obras que se están construyendo en el muelle, o se rehabilitó el muelle de Cabo Rojo, la gente que manejan los cruceros, llevan gente de que hasta de Puerto Plata. Los taxis, los yoleros que montan turistas, los que le venden las comidas y todo. Es decir, que el pedernalense no tiene acceso a nada de lo que es el crucerismo en Pedernales y el futuro del mismo, de los mismos hoteles, del turismo ya de vacaciones, de vacacionistas. Es decir, si eso se vende como la esperanza del sur y anda en esos niveles de queja en Pedernales, imagínense ustedes cómo anda esto. Decíamos nosotros el caso, por ejemplo, de los beneficiarios de las obras hidráulicas que se tienen que construir en el área de Monte Grande. Todo eso está en espera, pero el gobierno no ha dicho más nada de eso. Y señalábamos nosotros los casos de otras represas en el área de esa área de riego agrícola y de innovación tecnológica agropecuaria, que se olviden de eso. Porque no hay horizonte, yo no veo nada que me diga a mí que con ese equipo usted puede hacer algo. Pero repito, si cambia el equipo y no va gente experimentada allí, entonces va a resultar peor el remedio que la enfermedad, como se dice. Porque hay gente que también ya no tiene experiencia y en medio del caos, imagínense ustedes que llegue una gente nueva a una institución pública de esta. Primero, si no es una gente del partido, o es una gente del partido que no quiere asumir los errores y los tollos que hay ahí administrativos, tiene que auditar esa institución. Ustedes se imaginen en una auditoría las revelaciones que hay de todo este desorden administrativo, esta suerte de manicomio administrativo en que se está manejando el gobierno dominicano.
¿qué va a pasar? Es decir, sería la sentencia de muerte del partido moderno, revolucionario moderno. La verdad es que yo creo que va a ser una situación sumamente difícil para el presidente. Tener que manejar este 2026 en un ambiente como es, con tantos atrasos, repito, con tantas cargas negativas que están sobrellevando en el gobierno, como es el mismo gasto, el déficit que tiene el gobierno, tiene que mejorar, pero además se le pide que invierta más en obras públicas. Pero ¿cómo usted va a seguir invirtiendo en obras públicas si usted no termina ni siquiera la que tiene ahí? Porque obras públicas, claro, no necesariamente son las grandes, porque una obra pública puede ser un badén que haga usted en una calle, tapar los baches, que por cierto hay muchísimos baches, y las calles están en total desamparo. Las calles por lo menos del Distrito Nacional. Y más, la periferia y el área de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, hay que ir por el oeste para que usted vea las condiciones en que están los caminos o las calles o lo que fuere por ahí. Son deplorables. Asimismo andan las calles de las provincias, los caminos vecinales, los caminos productivos, están en total desamparo. Con las lluvias se deterioran más y si no hay una respuesta rápida de las autoridades, las cosas se van a degradar más, las exigencias vendrán y el gobierno, uno no entiende cómo va a salir de todo este atolladero. Y hay que ser muy optimista para usted pensar que las cosas le van a salir bien. No necesariamente que las recaudaciones se caigan, no, bien, las recaudaciones pueden estar bien. El problema del gobierno no es de entrada, de ingreso, el problema del gobierno es los gastos que tiene, superfluos y gastos no productivos. Entonces en ese caos, como se dice, no es verdad que va a haber respuesta ni va a haber soluciones a tantos problemas que se han venido acumulando y que yo pienso que el 2026 el gobierno no va a poder hacer frente con ellos. Es una situación, yo pienso, no quiero ser catastrofista ni soy alarmista social tampoco, pero que me digan a mí cómo en ese año 2026, año crítico, repito, porque es que en el 27 prácticamente lo que se va es a la política en este país. Entonces el 2026 es el año clave, pero era el año clave si hubiera usted tenido 4 años súper productivos anterior, pero lo que tiene es un 2026 acumulativo de problemas que vienen arrastrándose, que el gobierno no le ha dado soluciones precisas ni concretas a toda esa cantidad de cosas que han pasado o que se están desarrollando actualmente, principalmente esas obras públicas y esas deficiencias y faltas que tiene en tantos servicios que andan en tan mala situación. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, hoy es viernes 2 de enero del año 2026. Y el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana el doctor Castillo nos brinda este regalo de Año Nuevo. Reflexiones en mi orfandad inagotable. Ese es un trabajo que tenemos que leerlo con gusto. Una carta de su padre, ay Dios mío, de don Pelegrín. Tantas vivencias, tan gratísimos recuerdos que él tiene de un padre que no conoció, como siempre lo ha confesado el doctor Castillo, porque cuando él nació, pues su padre ya había muerto. Pero el doctor Pelegrín, el licenciado Pelegrín Castillo, fue un repúblico en este país, un hombre con una vida política e intelectual, profesional, verdaderamente importante y de primeros asientos en este país, en sus años que le tocó vivir tantas vivencias, tantas situaciones difíciles políticas que hubo en este país antes de la dictadura de Trujillo, indiscutiblemente, pero él que fue tan visionario, que le anunció al pueblo dominicano esa noche, esa oscurísima noche que le prometía esa dictadura o esa elección del señor Rafael Trujillo al poder, y él advirtió todas esas desgracias que le vendrían al país y fue profético. Entonces ese trabajo hay que leer a Marino Vinicio Castillo, que con gusto lo voy a leer, y aprovecho para mandarle mi felicitación de Año Nuevo también. Él sabe que en este programa se le aprecia y se le quiere mucho. Bien, yo he definido el gobierno muchas veces como un gobierno tembloroso. Porque este gobierno, para tomar las medidas, la piensa y la baraja. Léase el caso, por ejemplo, de migración. Ahí están los ejemplos, el país está haitianizado, lleno de haitianos, pero los únicos que no ven los haitianos son la gente de migración y el gobierno. Porque aquí andan haitianos por todos los lados. Y parece que todos están legal, todos tienen un pasaporte y tienen visa. Porque ¿cómo es que hay tantos haitianos con los consulados cerrados y sin embargo la autoridad que tiene que velar porque esa gente esté en su país no lo hace? Entonces hay una tolerancia que es una tolerancia creada por el propio gobierno. El gobierno ama, aprecia, quiere a los haitianos. Esa es la realidad. Igualito que el gobierno de Danilo Medina también. Es decir, tienen un parecido enorme en eso. Pero es un gobierno tembloroso, los gobiernos que no actúan. Por ejemplo, con el caso de las reformas, el gobierno ha dado prueba de ser un gobierno tembloroso. Entonces, esos son parte de los retos que yo veo que el gobierno tiene que remozarse. Es un remesón que tiene que haber en el gobierno y dar pruebas de que tenemos un gobierno de verdad en el país. Pero no es para satisfacer solamente vamos a decir, a sus correligionarios que le siguen al oficialismo. Bueno, mire, este gobierno de nosotros ha sido efectivo y bueno. Es que la gente aprecia que le falta eso. Entonces, yo vi hoy que el gobierno va a crear un órgano consultivo, un comité consultivo para el desarrollo del turismo. Y eso está muy bien, que todo esfuerzo que se haga por mejorar la calidad de un servicio o de una actividad económica como es el turismo tan importante, pues bienvenida, recibida como sea. Ahora, el gobierno en sí necesita un consejo consultivo, como hemos dicho nosotros tantas veces aquí, que apoye y que asesore al propio presidente de la República, porque es que el presidente nunca ha estado bien servido. Hemos dicho nosotros aquí
hasta el cansancio durante 5 años. Ese gobierno coloquial, ese gobierno casi, qué sé yo, ¿cómo es que se llama? Cuando usted puede estar en todos los sitios al mismo tiempo. Usted no puede estar en todos los sitios, presidente. Decíamos la semana pasada, señores, Balaguer era un hombre probado, un doctor de Estado. Y Balaguer tenía una comisión nacional de desarrollo donde se discutían los problemas nacionales. Entonces, ¿cómo es posible que este presidente bisoño, que es, porque la bisoñez del presidente no la puede negar ni el mismo presidente, incluso a 5 años de ejercicio, todavía lucen la bisoñez, y entonces sumada a la endeblez, como hemos dicho. Gobierno tembloroso, le teme a las reformas, pero le teme a que lo asesoren, digo yo. Entonces, si se va a crear un comité consultivo para apoyar el turismo, hay que crear un comité consultivo para apoyar el gobierno, presidente. Usted tiene que estar mejor servido, mejor atendido, y escuchar y actuar. Pero el presidente se ha dado a la tarea de hacer un gobierno coloquial, estar en la calle y estar en todos los sitios, queriendo estar en todos los sitios al mismo tiempo. Y eso no se puede, porque se pierde la efectividad y se pierde la creatividad y se pierde la autoridad. Porque la gente ya ve al presidente como si fuera un personaje más que anda, un ciudadano más común y corriente. Y no es verdad, porque la majestad y la grandeza de la presidencia de la República no se puede servir así. Eso tiene un protocolo y la gente tiene, no es que le tenga miedo al presidente ni nada de eso, no es eso. Pero es que se vea que hay una autoridad que nosotros confiamos en que con esa personalidad que es la referencia moral y ética del país, es el presidente de la República. Está bien cuidado, está bien servido, está bien asesorado. Porque este gobierno le ha faltado respeto a eso, le ha faltado calidad. Y si actúa con temor a hacer las cosas que tienen que hacer, no vamos a terminar bien. Lamentablemente, no vamos a terminar bien. Yo pienso que al gobierno en el 2026 se le van a agravar las cosas por esa dejadez o esa tosudez que el presidente se ha quedado con este funcionariado de largo ejercicio de ineptitud. La gran mayoría es gente que no ha probado tener la suficiente capacidad para enfrentar los problemas nacionales, los problemas públicos. Y bajo esas condiciones tiene que hacerse un gobierno débil, un gobierno deficiente, un gobierno que la gente entiende que no le va a resolver los problemas nacionales. Pero ganar una reelección como la que se ganó no quiere decir que el gobierno era lo mejor. ¿Por qué? Porque fíjense todo lo que le señala a la oposición. Fue una reelección lograda sobre la base de la dádiva, del voto por adelantado, como yo le llamo, o el voto cautivo, o más, los votos, ¿cómo se llama? Voto luz, o los votos gas. Ahora le han puesto así la gente de la oposición. Entonces hay que trabajar, pienso yo, con un criterio de país y no con un criterio de partido ni de permanecer en el poder, porque necesitamos permanecer en el poder a base de papeleta. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.